Muy bien, pues buenos días de nuevo. Y como habéis estado escuchando ya desde el principio, hemos estado haciendo referencia al Espíritu Santo, el cual nos capacita y hace posible también que podamos tener entendimiento de la palabra de Dios y también asimismo predicarla. Así que en el estudio de esta mañana precisamente vamos a ir al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, los 13 primeros versículos, en los cuales vamos a ver cómo fue esta venida del Espíritu Santo, lo que supuso entonces para los discípulos, los creyentes en aquel tiempo, y lo que supone para nosotros hoy en día, por supuesto. Así que vamos a leer en el capítulo de Hechos 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. La venida del Espíritu Santo. Primeramente, quisiera que tuviéramos en cuenta el contexto histórico de lo que significaba esta fiesta de Pentecostés para ponernos en situación y recordar algunas cosas que muchos de vosotros ya sabéis. Bien, pues esta fiesta de Pentecostés, una de las tres grandes, juntamente con la Pascua y los tabernáculos, tiene este nombre debido a que Pentecostés significa 50, en referencia a que se celebraba 50 días después de haber ofrecido a Dios las primicias de la siega, la cual se hacía durante la Pascua. Y queda registrado en el libro de Levítico esta disposición cuando dice en el capítulo 23, versículo 15 y 16: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahvé. Así que también en base a esto, como aquí pone, se le llamaba la fiesta de la semana, pues había que esperar 7 semanas completas desde la Pascua. Y asimismo recibía el nombre de fiesta de la cosecha, porque actos seguidos se iniciaba ya la siega o cosecha de todo lo sembrado en el campo tiempo atrás. Pero, curiosamente, durante un tiempo, los judíos también la llamaban fiesta del gozo de la ley, pues entendieron, haciendo cálculos, que también la ley de Moisés se recibió en el monte Sinaí 50 días después de la Pascua celebrada por primera vez en Egipto, y de su salida también de Egipto aún durante la Pascua. Fijaros, vamos a considerar un poco cómo en Éxodo 19, versículo 1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, en el mes tercero. Pero en el mes primero salieron en el día 14, que era cuando se celebraba la Pascua, cuando Dios mandó que se celebrara. Con lo cual ya cuando salieron ese día, durante la Pascua, aún todavía en el tiempo que estaba establecido entre los días 14 y 15, entre las 2 tardes, como decía la ley, salieron, pues ya ese primer mes estuvieron pues unos 16 días. Siguieron todo el éxodo, caminando por el desierto, el segundo mes, otros 30 días, 46,
Y llegan entonces a este primer día del mes tercero, que es el día 47. Pues ese día lo pasaron estableciéndose en las tiendas. Asimismo, Dios dio mensaje a Moisés, el cual a su vez lo transmitió después a los ancianos lo transmitieron por todo el pueblo, y después todos los ancianos y el pueblo dijeron a Moisés que harían todo lo que Dios había dicho. Moisés de nuevo regresó y le comunicó a Dios lo que le había dicho el pueblo. Y ya, pues, después de esto, al día siguiente, con todo lo que había pasado en este día, pues dice en Éxodo 19:10, y Yahvé dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy, 48, y mañana, 49, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, el 50, porque al tercer día Yahvé descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. De manera que, curiosamente, después, cuando Dios dio la ley, quiso que también, 50 días después de la Pascua, hubiera una fiesta, en este caso, la fiesta de Pentecostés, de la cosecha, para que fuera también signo, como ya vamos a ver, de la venida del Espíritu Santo. Así que, venida de la ley, también después venida del Espíritu Santo, 50 días después, ya que siempre la venida de la ley, de la palabra de Dios, precede a la venida del Espíritu Santo. Pentecostés, esta fiesta era la mejor atendida de las tres grandes fiestas en cuanto a participación, porque las condiciones para viajar estaban en su mejor punto, ya cerca del verano. Sabéis que durante las tres fiestas, la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, todos los judíos tenían que ir a Jerusalén, estuviesen donde estuviesen. Y claro, los que estaban habitando Roma, Grecia, pues si tenían que venir en barco, las mejores condiciones precisamente se daban durante la fiesta de Pentecostés, porque ya estaba cerca el verano. Así que podemos percibir ya esta sabiduría ilimitada y perfecta de Dios, cómo da sus enseñanzas a través de fiestas, símbolos, el propio tabernáculo que se construyó, las vestiduras del sumo sacerdote, las teofanías o manifestaciones de su gloria, personajes, etc. Como se nos dice al principio de Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Así que Dios habló de muchas formas y de muchas maneras de todo esto por los profetas, dándoles todo este significado, esta serie de verdades para que se grabasen de la mejor manera posible en las mentes de ese pueblo. Bien, pues ahora ya estamos en este momento, en el capítulo 2 de Hechos, al iniciar este texto, pues estamos ya a las puertas del cumplimiento teológico de lo que Dios había diseñado en las fiestas, así como en los diversos ritos establecidos en la ley de Moisés. Ya se había producido el cumplimiento teológico de la fiesta de la Pascua en la cruz de Cristo. El propio apóstol Pablo, cuando está hablando a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 7, dice, porque nuestra Pascua Cristo ya ha sido sacrificada. Se ha producido entonces el cumplimiento espiritual o teológico de la Pascua, también el cumplimiento teológico de la fiesta que seguía a continuación aún durante la Pascua, llamada de las primicias, que se encuentra en Levítico 23:10, cuando dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Aunque la siega y la cosecha definitiva venía en Pentecostés, pero ya había una primera siega de algunos frutos que se daban y se tenía que presentar a Dios, y se hacía durante la Pascua esta fiesta de las primicias, ofreciendo el primer fruto. Y esta primicia, esta fiesta de las primicias, ha tenido también su cumplimiento teológico en la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando está hablando a los Corintios acerca de la resurrección, en el capítulo 15, versículo 23, dice, pero cada uno en su debido orden, cuanto a la resurrección. Dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, glorificado, porque resurrecciones ya había habido durante el antiguo pacto y también durante el ministerio terrenal de Jesucristo, pero todos los que habían resucitado habían vuelto a resucitar, por así decirlo, con el mismo cuerpo que habían heredado de sus padres, con la naturaleza adámica. Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, como primicia, como el primero
de todos los que demás, por su gracia, vamos también a recibir un cuerpo glorioso, un cuerpo nuevo. Así que la fiesta de las primicias también tuvo su cumplimiento. Y ahora ya en este Pentecostés, en este capítulo 2 de Hechos, se va a producir también el cumplimiento teológico de la fiesta de Pentecostés, al producirse la cosecha de almas por la primera predicación del apóstol Pedro, y al venir también el Espíritu Santo, por así decirlo, como la cosecha del derramamiento del Espíritu en todos los redimidos. De la siembra que hizo el Señor Jesucristo, y como resultado de su obra redentora, nada menos que podemos recibir, cosechamos el mismo Espíritu de Dios para tener una nueva vida, para poder vivir en la voluntad de Dios y tener las capacidades adecuadas para poder servir. Así que hay una doble vertiente de significado espiritual en esta fiesta de Pentecostés, tanto en lo que se refiere a la cosecha de almas como a lo que se refiere a la venida del Espíritu Santo. Pues bien, en primer lugar, para considerar en este texto que hemos leído, vamos a hablar sobre la presencia y el poder del Espíritu Santo en sí. Fijaros cómo en el versículo 1 dice, cuando llegó. Y no se está refiriendo aquí con esta frase, con esta expresión, a una hora determinada del día. Más bien significaba que esta fiesta, la cual Israel había estado celebrando durante muchas generaciones, al fin iba a tener su cumplimiento espiritual en los planes de Dios. Lo que Belén fue para la venida de Cristo, Jerusalén lo es para la venida del Espíritu Santo. Recordad como en Hechos 1:4, cuando está dando las últimas instrucciones antes de ascender a los cielos al Señor Jesucristo, dice así en Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, esta presencia del Espíritu Santo, cuando se manifiesta de dos formas que son asimilables por el ser humano. Por el oído, con un estruendo fuerte de un viento, y por la vista, en base a esas lenguas como de fuego que se posaban en cada uno de ellos. Es muy significativo porque también cuando Dios da la ley en el monte Sinaí, también esa ley vino de una manera, podríamos decir, espectacular. Se pudo percibir por el oído, porque había constantes truenos, y por la vista, porque había también constantes relámpagos. De alguna manera Dios ha querido que en hechos fundamentales y trascendentes de su obra redentora quedase en la experiencia de aquellos que estaban siendo testigos bien grabada en su mente lo que pasaba, y a través del oído y a través de la vista pudieron ver manifestaciones de lo que Dios estaba haciendo de una manera trascendental. En el Sinaí, con la llegada de la ley, en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. Y a lo largo de toda la Biblia podemos observar cómo hay una unión indisoluble entre la palabra y el Espíritu. De ambos se nos dice que tenemos que estar llenos. Recordad cómo en Colosenses 3:16 se nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego también en Efesios 5:18 se nos dice que sed llenos del Espíritu Santo. Y esta característica es algo de lo que se tiene que continuamente dar en nuestra vida, llenos de la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo. Porque cuando en nuestra vida estamos empezando a hacer más esfuerzos, más atención y más ilusión, pues llenarnos de cosas que tienen que ver con este mundo, antes que llenarnos de la palabra de Dios y de su Espíritu, es una triste señal, una triste evidencia de que hemos perdido el primer amor. Cuidado si estamos empezando a tener más esfuerzo y más ilusión en llenarnos de cosas temporales de este mundo antes que de las cosas eternas como son la palabra de Dios y de su Espíritu, porque sería una triste y evidente señal de que hemos perdido el primer amor, si antes queremos llenarnos de cosas que tienen que ver con esta vida, que llenarnos de la palabra de Dios y de su Espíritu. Ahora, también en el versículo 2, a continuación dice, y de repente, muy curioso, ¿verdad? Porque Dios a veces actúa de repente, cuando menos lo esperamos. Nosotros,
Ahora, en este momento, en nuestra vida espiritual, no sabemos cuándo puede haber una acción repentina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si tenemos comunión con Dios, si la cuidamos, podremos percibir la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y beneficiarnos entonces de las bendiciones que ello conlleva. Y los discípulos hasta este y de repente estaban retirados y silenciosos en oración. Pero cuando llegó el tiempo, la hora establecida por Dios, fijaros cómo se desarrollan todos los acontecimientos seguidos. Los cielos rugen, el fuego arde, el Espíritu de Dios llena y los discípulos predican. Como resultado siempre de la acción del Espíritu Santo hay un testimonio de Jesucristo, tal como Él ya profetizaba y como se nos ha recordado por Nina en su intervención en Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos. No recibiréis poder simplemente para que os sintáis poderosos sin más, sino para serme testigos. Y esa fue la consecuencia inmediata. Imposible que el Evangelio quede en oculto cuando el Espíritu de Dios nos llena. Y este regalo o don del Espíritu Santo, pues es ya, por así decirlo, también el cumplimiento de la profecía que ya antes Juan el Bautista dijera, y lo vamos a recordar cuando dice así, y lo podemos leer en Mateo 3, versículo 11, bueno está recordarlo, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El propio apóstol Pablo, cuando está hablando a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 12 y versículo 13, hace referencia a esto y dice claramente, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, todos. Y está hablando allí a los que ya no habían tenido la experiencia en ese momento de estar justamente en Jerusalén, los que ya se habían convertido de la gentilidad, en este caso los griegos, estos corintios, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que también al igual que Jesús empezó su ministerio terrenal lleno del Espíritu Santo, también la Iglesia empezó su ministerio, empezó su obra aquí en la tierra llena del Espíritu Santo. Así que esto como un primer punto en cuanto a la presencia y poder del Espíritu. Pero hay una consecuencia. Un segundo punto podría ser, lo que podemos también examinar a continuación, una predicación sin límites. Porque no hubo límites a la hora de que los discípulos predicaran. Y eso a pesar de las diferentes lenguas, a pesar de los diferentes idiomas que se estaban dando en ese momento en Jerusalén. Y estos idiomas que recibieron venían por la acción clara del Espíritu Santo, no surgieron de ellos mismos. De ahí que Lucas en el relato lo deja bien claro y en el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo quiere dejar bien claro, según el Espíritu les daba que hablasen. No había límites, el Espíritu les dio todo lo que había que dar en ese momento, idiomas diversos, para que no hubiera ningún límite en cuanto al testimonio de Jesucristo. Por otra parte, las lenguas de fuego, asentándose en cada uno de los discípulos, enfatiza que el Espíritu Santo está presente con y en cada creyente. Ahora, este portentoso milagro que ya nos llama la atención de que hablen diferentes idiomas, es más impresionante todavía de lo que nos parece, porque se sabe por estudios sociológicos e históricos que se han hecho que los galileos eran personas que tenían muchas dificultades para pronunciar sonidos guturales. Eran personas vulgares y no muy buenas para hablar. Y tenían la costumbre, por así decirlo, de comerse las sílabas cuando hablaban. Las gentes de Jerusalén los menospreciaban como provincianos y hombres de escasa cultura. Pero ya sabemos cómo Dios siempre escoge lo que los hombres desechan y transforma para anular todo orgullo humano. Así que las gentes de Jerusalén estaban asombradas. Galileos hablando diferentes idiomas y correctamente
como personas bien educadas. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mirad, pero no son galileos todos estos que hablan, con lo mal que hablan, con lo mal educados que son, con lo vastos que son, y están hablando perfectamente el idioma de cada uno de nosotros. Esto era algo que, utilizando una palabra más moderna en nuestros días, era algo alucinante para ellos, sorprendente. Así que el asombro era grande. Galileos hablando diferentes lenguas de una manera correcta, como personas bien educadas. Pero además, todos los creyentes en Cristo estaban unidos aún a pesar de que empezaron a hablar diferentes idiomas, porque siempre cuando el Espíritu hace algo hay un nexo común, y las diferencias que pueda hablar de cualquier tipo no llevan a desunir o a distanciar. Todo lo contrario de lo que ocurre generalmente en el mundo, cuando las diferencias culturales, y una de ellas precisamente la diferente forma de hablar, más que acercar, sirve para distanciar y a veces hasta enfrentar, a veces hasta enfrentamientos. Y de esto ya tristemente tenemos aquí en España experiencia. Como señalaba acerca de esto que ocurrió, este hecho sorprendente en Pentecostés, el hermano John Stott, un hermano que antes de partir para el Señor ha tenido un ministerio de edificación mundial por su buena sabiduría que le ha dado el Señor y que escribió bastantes libros, y él decía lo siguiente: desde los padres primitivos de la Iglesia, los comentaristas han visto la bendición de Pentecostés como un cambio deliberado y dramático de la maldición de Babel. Allí las lenguas inmediatamente llevaron diferentes idiomas a que los hombres se separasen, y con el tiempo no solamente un distanciamiento, sino que ha habido desde entonces y hasta nuestros días enfrentamientos continuos, guerras de todo tipo, desprecios, en fin, enfrentamientos diversos. Pero el Espíritu Santo, cuando llegó, lo primero que hizo fue que aquello que unía, que separaba a los hombres, ya no iba a ser motivo de separación, porque todos aquellos que recibiesen el Espíritu Santo iban a tener el amor de Dios e iba a hacer posible que los hombres no se distanciasen, sino que se acercasen. Y todos nosotros, los que estamos aquí, hemos tenido de alguna manera, en mayor o menor medida, pues una bonita experiencia en cuanto a esto, porque mirad, estamos aquí hermanos de diferentes naciones, de diferentes culturas, y el Espíritu Santo hace posible que podamos estar unidos. Así que también tenemos que tener cuidado con esto, hermanos, porque ciertamente que todos nosotros tenemos nuestras ideas, por así decirlo, políticas, pero cuidado con que alguien, diferentes líderes políticos y demás, utilicen esto y caigamos en la trampa, y que las diferentes formas de pensar nos lleven a enfrentamientos y a distanciamientos. Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, jamás consintió que nada ni nadie lo distanciase de ninguna persona, ni de publicanos, ni de militares romanos, ni de publicanos, ninguno, ni de mujeres, ni de niños, ni de cualquier circunstancia social que hubiera en una persona, fuese una mujer adúltera, fuese una mujer ramera, o fuese incluso un fariseo que le despreciaba. Si le invitaba a comer, él iba. Jamás Jesucristo consintió que nada ni nadie lo separase ni lo distanciase de ninguna persona, fueran cuales fueran las circunstancias de esa persona, su trasfondo cultural y fuera quien fuera. Así que, hermanos, cuidado, no nos dejemos seducir por los hombres ni por nuestro viejo hombre, y que determinadas situaciones con respecto a las personas que conviven con nosotros, porque piensan de diferente manera, nos lleve a tener un distanciamiento con ellos. Así que esta venida y llenura del Espíritu Santo era tan esencial para la obra y el desarrollo de la Iglesia que el propio Jesucristo dijo que era necesario que Él se fuera para que pudiera enviarles el Espíritu Santo, como se puede leer en Juan capítulo 16 y versículo 7. Así que se percibe como el Espíritu Santo, que fue responsable del nacimiento del Hijo de Dios como hombre en la tierra, también es el responsable del nacimiento de la Iglesia aquí también en la tierra. Pues en conclusión y como aplicación ya para nosotros,
Como creyentes que también hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, no tengamos límites a la hora de transmitir el Evangelio a toda criatura. Y no consintamos que nada ni nadie nos distancie de las personas, sea cual sea su trasfondo y procedencia. Pues hermanos, que esto sea así siempre en nuestra vida, para la gloria de Dios. Amén.